Programa 1. ¿Cómo leer un cuento? Muy buenas a todos, bienvenidos a este programa del proyecto Simbolismo en los cuentos de hadas. El programa anterior fue la introducción que os dimos sobre lo que queríamos hacer y lo computamos como programa 0, ¿no? Así que en realidad este ya sería el primero. ¡Qué bien! ¡Vamos empezando! Yo soy Irene Risueño, gran aficionada a estudiar temas de literatura, simbolismo y filosofía, y como en la ocasión anterior me acompaña Daniel Risueño, licenciado en traducción y gran aficionado también al estudio de la filosofía y simbolismos de Oriente y Occidente. Y además que no se nos olvide mencionar, ambos dos, ávidos lectores. Estamos encantados de volver a estar con vosotros. Bueno, como decía Irene, en el programa anterior os presentamos este proyecto de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis de Castellón, en el cual vamos a recopilar diversos cuentos populares de todo el mundo, para extraer su simbolismo y analizar a ver qué enseñanzas nos pueden transmitir. Teniendo previamente un programa en el que narraremos el cuento. Si os acordáis, dijimos que no sería una lectura tan infantil, sino un poquito más preparada para el análisis. Exactamente. Profundizaremos en los secretos de esos cuentos a través de un análisis de su mundo de fantasía y cuentos de hadas. Efectivamente. Como recordaréis, os estuvimos diciendo que hay mucho mundo que descubrir detrás de un cuento y queremos interpretarlo e ir un poquito más profundo, ¿no? Un poquito más hacia abajo. Para ello vamos a estar hablando sobre temas en los que vamos a utilizar palabras que quizás por su uso cotidiano o quizás la falta de su uso se hayan caído en el olvido sus significados. O por lo menos nosotros queremos darle significados que quizás son diferentes. Hay que tener en cuenta que con el uso habitual muchas palabras, y sobre todo el uso callejero podríamos decir, hay palabras que o bien pierden su significado o bien parte de su significado se deja de entenderse como tal. Entonces queremos aclarar los términos de en qué términos vamos a hablar. Claro. Una de las primeras palabras que vamos a destacar, ¿cuál es, Dani? Vamos a hablar primero de la palabra esoterismo. ¡Chan, chan, chan! La palabra esoterismo habitualmente cuando uno la escucha hoy en día suele significar pues algo o con un simbolismo muy abstracto o muy oculto, muy extraño. Incluso puede ser que tenga hasta mala fama para ciertos tipos de cosas, como sí. Echar el tarot y esas cosas. Magia negra. Magia negra. Vale, me he pasado. Pero se le suele llamar que eso es esoterismo porque se le asocia con ese engañabobos incluso a veces, ¿no? Uh-huh. Con la charlatanería y tal. Nosotros no queremos darle ese significado ni mucho menos. Para nosotros, el esoterismo será la fórmula que utilizaremos para analizar los cuentos. ¿Qué significa esto? Cuando lo analicemos el cuento a un nivel esotérico, nos estaremos refiriendo simplemente a las claves que el cuento posee y que hablan sobre un camino de crecimiento interior, personal o incluso a veces espiritual. Sencillamente nos referimos a que en el esoterismo se manejan enseñanzas que nos hablan de un progreso interior que no está vinculado, aunque se llame a veces espiritual, a ninguna religión en concreto. Claro. Solamente se vincula con el crecimiento de una persona. Uh-huh. Otra palabra que hemos gastado mucho, que de hecho en nuestro programa anterior también gastamos, fue filosofía. Si os acordáis, os explicamos que para nosotros la filosofía va más allá de la teoría. Para nosotros, cuando analicemos un cuento desde una perspectiva filosófica, lo que vamos a hacer es extraer las enseñanzas que nos parezcan prácticas para nuestro día a día. Uh-huh. Es algo muy importante a tener en cuenta. Muy vinculado con lo del esoterismo que decíamos antes, crecimiento espiritual y enseñanzas prácticas. Filosofía y esoterismo en este sentido van de la mano. Uh-huh. A tenor de esto también podemos hablar de una palabra que puede ser que en alguno de los cuentos nos dé un poquito de vueltas, que es psicología. O sociología. O sociología. Sabemos que muchos cuentos se han analizado muchísimas veces ya en niveles sociales, es decir, las enseñanzas que enseñan comportamientos, y también dijimos en el programa anterior que muchos cuentos hablan de la psicología.
¿A qué nos estamos refiriendo con estas dos palabras para este contexto concreto de los cuentos? En nuestro caso, haremos referencia a que los cuentos tienen evidentemente un nivel lúdico, es decir, es entretenido escuchar cuentos y contarlos. También tienen un nivel moralizador y un nivel educativo. También podemos hacer referencia a las características o análisis destacables que se hayan realizado desde justamente esos ámbitos, como por ejemplo las corrientes de psicoanálisis. Claro. Haremos mucha referencia a ellas porque hubo una figura que fue Carl Jung, que tuvo una importancia espectacular en todo este campo de analizar cuentos de forma profunda. Sí, realizó una labor que a las personas que amamos los cuentos, la verdad que nos trajo un regalo. Alegría. Sí. La última palabra que vamos a aclarar es la palabra alquimia. Esta tiene tela. Esta tiene mucha tela, sí, porque la gente lo que suele entender por alquimia es, pues, una de dos cosas, o esa otra brujería que mezcla materiales y sale humo y pociones y cosas por el estilo, o lo que fue la química en su antesala, ¿no? En su origen. Se suele decir que la alquimia es la madre loca de una hija cuerda. Sí, algo así. Bueno, Muy se bien. dice de la astrología, pero aquí también aplica. Sí, ¿por qué no? Bueno, cuando nosotros digamos algo sobre el simbolismo alquímico de algún elemento, estaremos hablando sobre el simbolismo que poseen objetos y materiales por sí mismos. Por ejemplo, los hilos de plata, los zapatos rojos, las manzanas de oro, etc. Todos estos elementos tienen un significado que en la antigua alquimia están representando algo más que el simple color rojo o el simple hecho de que sean un metal concreto. Eso tiene unas connotaciones que en la clave alquímica también nos dan a entender ciertas informaciones. Por lo tanto, queríamos traerlo sobre la mesa porque así, pues mira, completamos significado. Y que conste que no nos lo inventamos nosotros. Platón ya hablaba de estos significados y muchos otros filósofos, ¿no? Ahora me ha venido Platón a la cabeza. Bueno, pues ahora que hemos hecho ya un poco de introducción y hemos aclarado un par de conceptos, ahora sí es el momento de entrar al tema como tal. Lo prometido es deuda. Exactamente. En este programa queremos daros unas pequeñas indicaciones, recomendaciones, para que cuando nosotros hagamos estos análisis, vosotros podáis hacerlos con nosotros. Y así que sea algo participativo y que no seamos nosotros soltándoos la chapa. Claro, y además no es lo mismo solamente escuchar una chapa, ¿no? Que te expliquen algo, a que tú también puedas reflexionarlo por ti mismo. No es lo mismo que te den un ejercicio ya resuelto a que tú mismo te curres las respuestas, ¿verdad? Pues aquí lo que vamos a hacer es daros esas chuletas que os permitan realizar vuestros propios mapas sobre lo que hay que hacer cuando uno lee un cuento. O lo oye, en nuestro caso. Claro, como extraer estos simbolismos así en frío, sin por lo menos un pequeño calentamiento, es muy complicado, nosotros entendemos que os puede costar. Por lo tanto, queremos echaros una mano y así, si queréis estar con nosotros en esos análisis, pues que tengáis unos pocos elementos básicos, unas pequeñas piezas, aunque sea, para ir empezando y tener unas pinceladas para entender por dónde puede ser que vayan los tiros de un cuento. Así que estad muy atentos porque os vamos a dar toda una masterclass sobre cómo leer un cuento. Lo primero sobre lo que vamos a hablar en esta serie de pistas generales va a ser sobre algo que ya dijimos en el programa anterior. Si os acordáis, hablamos de que muchos personajes en los cuentos, por no decir la mayoría, no tienen nombre. Paradlo a pensar un momento, ¿no? La mayoría o no tienen nombre o tienen un nombre que de tan común que es, pues ya deja de ser un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la bruja,
Cenicienta, ¿no? Que ya ni mucha gente sabe lo que significa. Blancanieves, ¿qué significa? Pues que es blanca como la nieve, o sea... Ya ves, no dice nada. No. Pulgarcito, ¿qué clase de nombre es Pulgarcito? Ya, eso no... Desde luego, un muy mal padre, ¿eh? Le pondría un nombre así a su hijo. Ponle Hortensio o algo, no sé. Bueno, bromas aparte, obviamente, no darle un nombre propio a los personajes se hace por una razón. Claro. ¿Cuál es esta razón? Es muy sencilla. Se trata de que el cuento busca que nosotros nos abstraigamos de ese personaje. De manera que ninguno adquiera una identidad propia, por decirlo así. Claro. Más allá de algún rasgo concreto de su carácter, de su apariencia física, que el cuento quiera destacar por alguna razón. Que seguramente será importante. Uh-huh. Por ejemplo, si Pinocho es de madera, y eso es una característica importante. Hay personajes que tienen la nariz larga o los pies grandes. Claro. O pequeños. Todo eso nos da una pista sobre el simbolismo de ese personaje. Y eso es una de las razones. Pero hay otra razón, Irene. Sí, efectivamente. La otra razón por la que los personajes no suelen tener nombre es porque eso, al no darle una identidad propia, nos facilita identificarnos con esos personajes. Y no solo con el protagonista del cuento, sino con todos los personajes que hay en un cuento. El protagonista normalmente seremos una parte de nosotros, ¿no? Esa parte que quiere aprender, quizás. O la que está en desarrollo. Uh-huh. Algo así. Será un viaje interior y el protagonista sería su máxima expresión. Justamente lo que acabas de decir lo has clavado. Los cuentos representan un viaje hacia nuestro interior. O sea que cuando leamos un cuento debemos estar muy atentos a todo lo que acontece en él, ¿no? Mira, podríamos poner un ejemplo muy concreto. El antagonista de los cuentos, que es una categoría en sí misma, ¿no? Podríamos meter ahí el gigante, la malvada bruja, el terrible monstruo, el demonio, no sé cuál. Bueno, pues ese ogro o ese monstruo que aguarda al final del camino de cada cuento suele ser una representación de nuestros propios defectos, algún aspecto de nuestra personalidad o de algo interior que no tenemos dominado todavía. Precisamente por eso, si os fijáis, suelen estar al final del cuento. Después de toda la travesía, el caballero por fin llega al castillo donde está el dragón, ¿no? Uh-huh. Eso es una clave. Al final hay un gran defecto al que debemos superar. Por eso es importante conocer el lenguaje simbólico y las claves simbólicas de los cuentos. Para empezar, también muchos de los cuentos, supongo que no os estaré descubriendo nada si os digo que la mayoría empiezan por claves muy abstractas como érase una vez, en un tiempo muy lejano o en un lugar muy muy lejano. Uh-huh. Siempre dicho de una manera abstracta, ¿no? Hace mucho tiempo. Bueno, pues que la mayoría de cuentos empiecen así tampoco es casualidad. Esto se hace porque no se quieren ubicar ni en lugares concretos ni en tiempos de fechas concretos. Entonces, eso que se pretende hacer, por ejemplo, pues la película de La Bella y la Bestia no es históricamente correcta porque en esa época los panaderos llevaban el delantal de color marrón. No, efectivamente, eso lo siento mucho, pero no se puede hacer. Vaya. No es válido. A no ser que sean películas de Disney. Y ahí ya te puedes meter todo lo que quieras. Pero si te vas al cuento, no puedes llegar a saber si está ambientado en el pasado o en el futuro. ¿Quién sabe? Hay una cosa general que más o menos te ubica, que si época medieval o tiene que ser por aquí o por allá, pero el lugar siempre es indefinido porque en realidad el cuento no está hablando ni de un país ni de una época concreta. No es una clase de historia, ¿no? Exactamente, es un viaje interior, como hemos dicho, y eso es atemporal como el ser humano. Por lo tanto, no quiere ubicarse el cuento en un espacio ni en un tiempo concretos, porque vale para todos los espacios y para todos los tiempos. Realmente, lo que se está hablando cuando nos dicen el protagonista fue a la montaña, cruzó el bosque o cualquier otro lugar, de lo que nos están hablando no son de lugares físicos, sino de espacios que hay en nuestro interior.
¿Podríamos poner un ejemplo de esto para que se entienda un poco mejor? Claro, pues el que acabo de mencionar nos sirve perfectamente, ¿no? Hay muchos cuentos en los que el protagonista debe ir al bosque y atravesarlo para llegar a su abuela, por ejemplo. Por ejemplo, Caperucita. Claro, pues lo que suelen simbolizar los bosques en general suele tener relación con el mundo emocional. Por eso muchos personajes lo que hacen es perderse en el bosque, porque nosotros mismos nos perdemos en nuestras emociones muchas veces. Otro aspecto que deberíamos también tener en cuenta a la hora de analizar un cuento, claro, hemos dicho que nuestro proyecto va a intentar abarcar cuentos de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener cuentos europeos, pero también de Asia, puede que de América, ojalá encontremos alguno bueno. Hay muchos, sí, de África también. Lo cual significa a su vez que esos cuentos, claro, hemos dicho que tienen un significado atemporal y válido para todo el mundo, pero las formas de transmitirlo cambian y se adaptan según el público al que van dirigidos. Por lo tanto, los símbolos se disfrazan según la cultura que los va a recibir. Claro, la mentalidad de las personas que están en esa civilización. Las claves y los símbolos pueden cambiar radicalmente de una cultura a otra. Por ejemplo, imaginemos una cultura X que en sus cuentos y sus mitos aparece como símbolo un toro, y nos damos cuenta de que en esa cultura el toro significa pues la fuerza vital, la fuerza de la naturaleza. A lo mejor vamos a otra cultura diferente, en un lugar donde los toros o no existen o son mucho menos abundantes, y para expresar la misma idea de la fuerza de la naturaleza, lo que utilizan es, pues yo que sé, un búfalo o un oso o un elefante. Es decir, que quizás el símbolo X en una cultura signifique A, pero en otra signifique B. Y un ejemplo muy claro de esto es el dragón. En las culturas occidentales, el dragón, pues ya sabéis lo que significa, ¿no? Algún defecto, algo que haya que derrotar. Se me ocurre San Jorge y el dragón, y muchos otros mitos y cuentos en los que el dragón es el que retiene cautivo a la princesa y el que aterroriza al pueblo y se come a los niños. Sí, muy gráfico. Pero, sin embargo, si nos vamos a culturas orientales como China, por ejemplo, allí es todo lo contrario. El dragón es una figura de sabiduría, es una figura a la que hay que respetar, a la que hay que venerar, a la que hay que buscar. Y si no os lo creéis mucho, pensad en muchas series de anime. Por ejemplo, Dragon Ball. ¿Quién es el dragón? Es el que concede los deseos, el que es difícil de encontrar, pero el que todo el mundo está buscando. Sería un ejemplo de otro contexto, ¿no? Es otro contexto y no estamos diciendo que ese anime sea un cuento, ¿eh? pero bueno, así... Pero el ejemplo para el símbolo yo creo que queda bastante... Hacemos felices a los otakus. Oye. Otro aspecto que hay que destacar en los cuentos es el matrimonio. Oh, bien, ahora vamos a hablar del príncipe azul, la princesa encantada, el amor de mi vida que me va a llegar cantando con los pajaritos. Bueno, casi. Realmente es uno de los simbolismos casi más importantes de los cuentos, porque aquí, ya lo hemos dicho varias veces en este programa, los cuentos son un viaje a nuestro interior. ¿Cómo vamos a casarnos con nosotros mismos? Si hemos dicho que los personajes son todos facetas de mí misma. Lo que esto significa es que el príncipe o el protagonista del cuento, cuando halla a su amada, cuando por fin la rescata, o al revés, cuando es la protagonista la que va a buscar a su príncipe, que recuerdo que hay muchos cuentos en los que la protagonista es una mujer o una niña, esta unión, por fin se casan, no quiere decir el final feliz de Disney, ¿no? Sino lo que significa es la unión entre nuestros polos complementarios, lo masculino con lo femenino, el yin con el yang, como queráis llamarlo. Por eso en los cuentos clásicos siempre es una unión de un hombre y una mujer. Está hablando de esos dos extremos, dos polos opuestos, pero a la vez complementarios de la naturaleza externa e interna de todos nosotros.
Y por último, vamos a hablar de otro elemento que en prácticamente todos los cuentos está. Raro es el cuento en el que el protagonista o la protagonista no tiene que cumplir pues con una serie de tareas, resolver algún acertijo, Pruebas. pues, resolver alguna prueba. Todas estas acciones que tienen lugar en el transcurso de ese viaje, que hemos dicho que es el interior de uno mismo, ¿qué significado creéis que pueden tener? Pues tan fácil como los obstáculos que esa persona a lo largo del camino se va a encontrar y que el cuento nos está queriendo advertir de ello. Tenemos 1000 ejemplos. Por ejemplo, el sastrecillo valiente tenía que derrotar a unos gigantes. Caperucita tenía que llevar la cesta intacta a casa de su abuela. Bueno, 1000 ejemplos podríamos encontrar. Hay muchos cuentos donde las tareas suelen ser de distinguir entre dos cosas, elegir entre dos caminos. toda esta plétora de opciones que nos dan los cuentos puede significar dos cosas. Pueden ser o bien la razón misma del viaje, es decir, mi objetivo es cumplir esta tarea y para ello paso por toda una serie de cosas, o bien lo que he comentado antes, podrían ser que yo tengo otra misión, otro objetivo en mente, quiero superar un defecto, pues el cuento me pone tareas, es decir, obstáculos que voy a tener que superar si quiero llegar a superar ese defecto. Sin duda, con estas premisas os habréis podido dar cuenta de que en los cuentos, pues, poca o casi ninguna cosa es por azar. Porque, aparte de estas cosas que hemos dicho, infinidad de elementos más. Los números, los objetos, los colores, todo esto, o casi todo esto, va a tener un significado que es susceptible de ser analizado porque potencialmente nos puede estar queriendo enseñar algo. No debemos olvidar, sin embargo, que en nuestro afán por muchas veces personalizar los cuentos, como bien ha dicho Daniel, un buen cuentacuentos adapta el mensaje del cuento a las personas que le están escuchando. Sin embargo, a veces podemos llegar a caer en la tentación de tergiversar ciertos elementos que no deberíamos tocar porque son muy importantes para las historias, para, lo que quieren decir. Entonces, a raíz de todos estos cambios, hay un sinfín de versiones de todos los cuentos. Podemos encontrar 30.000 versiones de Caperucita Roja, de Cenicienta, de La Bella y la Bestia, del Patito Feo, de cualquier cuento. Y claro, si nuestro objetivo es analizar lo que significa este simbolismo, esto puede ser abrumador. Hay que saber seleccionar muy bien las fuentes, porque los recopiladores de cuentos como Charles Perrault o los hermanos Grimm hicieron una gran labor. Pero claro, en los cuentos modernos, digamos, o sea, en el contexto moderno de los cuentos que Internet ha facilitado la difusión, hay toda una variedad de opciones que nos pueden confundir. Pero queremos lanzaros un mensaje tranquilizador porque en todos los cuentos que vayamos a realizar durante este proyecto, pues ya hemos contado con un equipo en el que estamos nosotros mismos y también más gente de aquí, de Nueva Acrópolis Castellón, que ya se ha encargado de ir buscando distintas versiones, recopilando los elementos simbólicos de esta y de aquella, y el cuento que os ofreceremos va a ser como un mix que intentará acercarse al original lo más posible, manteniendo los elementos simbólicos que veamos que son más interesantes. Claro. Aún así, a lo mejor también elaboramos una versión propia mezclando elementos de varias versiones. Ya lo iremos viendo, pero aún así, quedaos tranquilos porque la versión que os ofrezcamos va a estar muy cotejada y va a estar llena de los elementos que son realmente analizables. Con todo esto, pues ya tenemos una guía básica para poder enfrentarnos con cierto criterio a casi cualquier cuento que caiga en nuestras manos. Así que ya no hay excusa. Cada cuento que leáis o que escuchéis, podéis intentar analizarlo vosotros mismos y a ver qué os encontráis. Pasando ya a otro tema, ya tenemos cómo leer un cuento, bueno, pues vamos a ponernos a leer un cuento, ¿no? Daniel y yo queremos hablaros de un tema, y es que en nuestra sociedad de hoy en día todo va muy deprisa, lo queremos todo al alcance de un clic, la comida preparada en 1 minuto, si tarda más ya me quejo. Esto
afecta también en la forma en la que solemos leer los cuentos. Muchísimo. Nosotros queremos advertiros de que si leéis un cuento en esta rapidez del día a día, seguramente no vais a pillar gran cosa. Así que os recomendamos que establezcáis unos pequeños rituales antes de leer un cuento. Recordad lo que decíamos antes, los cuentos ocurren en su propio tiempo y en su propio espacio. Es importante respetar ese tiempo y ese espacio antes de abordar la lectura de un cuento. Por ejemplo, lo que decía Irene de crearnos unos pequeños rituales, vamos a explicarlo un poquito bien, no nos referimos a hacer nada muy extraño, de irse a lo alto de la montaña más alta, ni nada por el estilo. No. Simplemente es, pues, buscarse un rinconcito de casa en el que sepamos que vamos a estar tranquilos, un momento del día en que no nos van a interrumpir, o es poco probable por lo menos. Se trata, pues, de precisamente eso, buscar un tiempo y un espacio para leer un cuento. Pero esto no es algo que nos estemos inventando nosotros. Cuando leemos un cuento, normalmente, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Cuando yo te digo, es la hora de un cuento, ¿en qué situación te acuerdas tú que quien te cuidara te contara un cuento? Ah, claro, justamente antes de ir a dormir. Exacto, en la intimidad de la noche, recogidos en esa oscuridad, ya en la cama, tranquilos, serenos, nos leían un cuento y le ponían esa voz dulce o haciendo las interpretaciones que fueran para crear todo ese ambiente. Y esto es precisamente para lo que decíamos antes. Creamos un momento en el tiempo y en el espacio en el cual estamos tranquilos, receptivos y con ya el momento en el que vamos a dedicar toda nuestra atención a eso. Por eso quizás si tenéis un día muy ajetreado normalmente, justo antes de ir a dormir, podéis recuperar esa vieja costumbre y leer un cuento antes de iros a dormir, porque será seguro un último pensamiento muy bonito para el día. Se me viene a la mente que Hans Christian Andersen tenía una cita muy bonita a este respecto. Él decía que los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los mayores. Lo realmente fabuloso de estas narraciones es que pueden alimentar nuestra imaginación, pueden hacernos vivir aventuras desde la seguridad de nuestro hogar, dar alas a nuestro niño interior y a la vez nos pueden servir para tener una reflexión de calidad como último pensamiento del día o transmitirnos incluso una valiosa enseñanza que usar en nuestra vida cotidiana. ¿Ya tenemos ese rinconcito en el tiempo y en el espacio? Bien, ya estamos preparados para leer el cuento. Vamos a meternos en harina. ¡Vamos a ello! Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un cuento, especialmente si es uno que no hemos escuchado nunca, es hacer una primera lectura, digamos, de espectador. Es una lectura, básicamente, en la que disfrutaremos del cuento. Nos dejaremos llevar por su historia, por sus personajes, sus situaciones, y en ese contexto tranquilo del que hemos hablado hace un momento, extraeremos una serie de primeras conclusiones. Nos fijaremos en unos puntos muy concretos y muy generales. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Qué hacen o qué buscan? Y también nos fijaremos en si hay algún objeto o algún hecho, algo que sea central en la trama. Lo que viene siendo la comprensión lectora que nos han enseñado en el colegio y en el instituto. Básicamente. Es importante aquí que, bueno, la lógica está claro que nos va a querer intervenir en que sí, porque el zapato es de cristal que vaya en comodidad y ese tipo de cosas que todos conocemos. Que si no podía ir directamente allí en vez de tener que hablar con no sé quién. Todas estas cosas que, como adultos racionales y pensantes que somos, funcionales del día a día, nos van a resultar extrañas en los que cuentos. si llevar cartas no da para pagar facturas. Sin embargo, aquí, recordad también lo que decíamos en el primer programa, en el programa 0. La intuición nos va a decir muchos más detalles de los que a simple vista podremos encontrar. Hemos buscado un momento, un espacio tranquilo, precisamente para que la intuición, crearle un entorno favorable para que pueda salir.
nos pueden llegar ideas que no sabemos muy bien cómo es. Si queremos hacer un análisis del cuento, es bueno que esas ideas, por rocambolescas que sean, las vayamos apuntando. Bueno, para un primer nivel, con estas preguntas es suficiente. Sí, para empezar es bastante. Todo dependerá de lo profundos que queramos ser, ¿no?, en nuestra lectura. Sí. Al estar escuchándonos, asumimos que queréis ir un poco más allá. Exactamente, Y para eso, pues vamos a seguir dándos apuntes en esta masterclass que os estamos ofreciendo. ¿Qué hay que hacer entonces, Irene, para seguir profundizando en los cuentos? Bueno, pues si recordáis hace un momento os hemos señalado todas las cosas que son importantes a tener en cuenta en un cuento. La cultura, las tareas, los personajes. Pues ahora se trataría de, en una segunda lectura, ir identificando esas cositas, ¿no? Pues, estoy leyendo un cuento chino. ¿Cómo es un poquito la mentalidad china? ¿Qué significan este personaje? ¿Dónde están pasando las cosas? En fin, ir repasando lo que os hemos explicado antes. Entonces, ¿tengo que leer el cuento más de una vez? ¡Uy! Hasta 100 yo diría que son pocas. ¡Hombre! Bueno, venga, quien algo quiere, algo le cuesta. Ya sabéis que el camino fácil no suele ser el correcto. En una tercera fase, cuando ya hayamos leído el cuento varias veces, ya se trataría de ponernos un poquito más en marcha y empezar a buscar el simbolismo que hay. Nosotros mismos, en los podcasts que os vamos a ofrecer, hemos hecho esta labor de investigación en la que no nos hemos inventado los simbolismos. Hay muchísimos diccionarios, muchísimos autores, Jung, como explicaba antes Daniel, que ya han elaborado todas unas tesis increíbles sobre lo que significan los cuentos. Entonces se trataría de, basándonos en estas investigaciones, llegar a una reflexión sobre lo que el cuento nos está transmitiendo, siempre con un criterio y con bases serias. Ahora hemos conseguido tener una serie de elementos, digamos, sueltos, pues se trata de intentar encajar el puzzle, de intentar ver qué relación tienen unos simbolismos con los otros, con los siguientes, con los de más allá. Y de esa manera descubriremos que detrás de la fachada, digámoslo así, mágica y caricaturesca de un cuento, se puede esconder un mensaje tan profundo como: si quieres ir a por algo, tienes que ir con toda la determinación y no dejar que nada te obstruya el camino. No lo sé, no estoy pensando en ningún cuento en concreto, si os lo estabais preguntando, pero podría ser perfectamente el mensaje de más de un cuento que hay por ahí. Y bueno, en realidad los cuentos no solo esconden un mensaje. A lo largo de nuestras investigaciones que vayamos haciendo, nos daremos cuenta de que podemos extraer varias enseñanzas. Quizás algunas más profundas, otras un poco más superficiales o más moralizadoras, pero todas ellas, si recordáis, como dijimos en nuestro primer programa, en el programa 0, todas son válidas, todas nos pueden aportar algo. Bueno, pues hasta aquí lo que os podemos decir, bajo nuestra experiencia y sin entrar muy en detalle, ¿no? Tampoco se trata ahora de hacer como un máster en interpretación de cuentos, porque tampoco tenemos nosotros todavía la formación para hacerlo. Ojalá. Ojalá. Recordad que esto lo estamos haciendo desde el punto de vista de los investigadores. Es decir, nos está encantando descubrir con cada cuento cosas nuevas. Así que lo que os hemos dicho ahora, después se va a ampliar muchísimo con nuestra propia experiencia y también con la vuestra si la compartís con nosotros en comentarios y feedback similares. Para una guía general, de todos modos, yo creo que ya tenemos suficientes datos y nos ha quedado pues un programa bastante redondo. Sí, para abrir boca está bien. Por hoy ya solo tenemos una cosa más que traeros sobre la mesa, y es... No os hemos dicho todavía de qué tratará el próximo programa. ¡Hombre! Llegamos por fin a la primera narración y el primer análisis que vamos a hacer sobre un cuento concreto. Eso es, a partir de ahora ya los programas van a seguir siempre la misma rutina de
una narración y, por otra parte, en un programa separado, un análisis de un cuento. Bueno, pero Dani, dinos ya qué cuento va a ser. Ay, vale, ya voy, ansia. El siguiente cuento será... El gato con botas. Todo el mundo conoce este famoso cuento francés, pero ¿sabemos acaso qué mensaje profundo duerme bajo la superficie? ¿Qué simboliza el gato? ¿La forma en la que derrota al malvado ogro? Y sobre todo, ¿por qué lleva botas? ¡Es un gato! ¡No tiene sentido! Todo eso lo veremos en 2 programas separados. Primero os contaremos el cuento y en un programa diferente analizaremos su simbolismo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por habernos escuchado. Dadnos un like si estáis en Spotify o en YouTube o en iVoox y... Dejadnos un comentario si queréis añadir algo que creáis que nos hayamos dejado. Hasta pronto y recordad... Sed el héroe de vuestro propio cuento.